no por haber hecho algo, haber actuado de alguna manera, esto nos da el permiso de poder recibir algo da parte del Eterno. No, el recibir algo o llegar a la bendición o llegar a la promesa de la bendición está en conexión con nuestro caminar, está en conexión con la obediencia a su palabra. O Pinhas, ¿qué hizo? Actuó de un corazón puro, no actuó por maldad, se fue directamente a la raíz de este problema. Vemos como en la historia, a través de esta decisión, a través de tomar esta posición, de haber hecho lo que hizo Pinhas, su descendencia recibió bendición. Así como cuando pecamos o cuando hacemos algo que atrae consecuencias, sea de maldición, sea consecuencias destructivas en nuestra vida, cuando nosotros actuamos de esta manera, ¿cómo puede esta nuestra decisión atraer consecuencias para nuestra generación, nuestros descendientes? Y esto lo vemos, por ejemplo, también en el caso de los reyes. Rey Ezequías, por ejemplo, cuando él interviene delante del Eterno, el Eterno lo perdona a él, pero no a sus descendientes. Vemos como hay consecuencias del pecado para las descendientes que vienen después de nosotros. Así también hay consecuencias de bendición que viene en nuestra vida al obedecer al Eterno, al hacer lo que tenemos que hacer. Vemos que guardar con celo el mandamiento del Eterno atrae bendición a la persona y a sus descendientes. Shalom. Estamos en este momento de la Torah, de la circunstancia que el pueblo del Eterno está viviendo, que ya pasaron estos 40 años que estuvieron en el desierto. Vemos como esta generación que salió de Egipto murió. Y hoy vemos cómo encontramos este pueblo que está cerca para entrar en la tierra prometida. A propósito de esto, es interesante como para los que pues ya estamos celebrando Shabbat, ya estamos cada Shabbat haciendo teniendo esta cita con el Eterno, que es una cita especial, una cita que es diferente de las citas que nos damos con Él durante la semana. ¿Por qué es diferente? Porque en Shabbat es una cita que Él nos está dando a nosotros, uno, como primero, por decir así, y dos, porque el Shabbat el Eterno lo creó para dejar todo lo que hemos tenido que hacer y estar con Él, dedicarnos a este tiempo con Él, con nuestra familia, libremente. ¿Por qué? Porque Él prometió que se va a ocupar de nuestras cosas. Nosotros nos tenemos que ocupar solamente de Él, solamente de lo que es este encuentro con Él, de buscar su rostro, de buscar su presencia, de buscar de escuchar su voz, de realmente elevarnos, porque en Shabbat es este tiempo donde nos elevamos. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia de una manera diferente, porque se crea una atmósfera diferente, pero también al meditar su palabra, esto nos lleva a otro nivel. Y por esto es importante que dejamos que el Eterno obre en nuestro corazón, que dejamos que el Eterno nos muestre todo lo que Él ha preparado para nosotros, pero no solamente que lo ha preparado para hoy, que sí, es para hoy, pero yo no sé ustedes, pero creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que lo que el Eterno nos está dando en Shabbat, en este día apartado para Él, es algo que nos llena, nos eleva
y nos transporta, nos ayuda también a poder entrar en esta semana con nuevas fuerzas, con nueva palabra de parte del Eterno y ponerla en práctica y ponerla en obra. Todo lo que el Eterno nos está mostrando, todo lo que nos está hablando, que podamos poner en práctica. Por esto es importante que tengamos los sentidos abiertos y recibir su palabra. Y pues vemos como, volviendo a lo que estábamos diciendo de esta porción, vemos como en la parasha pasada hemos estudiado sobre lo que hizo Balaam, ¿no? Este profeta de Adonai, quien por dinero, vemos que quiso por dinero, por el amor al dinero, quiso hacer que el pueblo sea maldecido. Quiso inducir al engaño el pueblo, dio un consejo a Balak de cómo hacer para atraer la maldición sobre el pueblo. Pero si como él en este momento no lo pudo hacer, cuando prácticamente dio estas profecías de las cuales estábamos hablando la vez pasada, ¿por qué? Porque en este momento el pueblo estaba en obediencia al Eterno y hablamos bastante sobre esto, que cuando el pueblo está en obediencia, nada puede venir contra del pueblo del Eterno, contra sus hijos. ¿Por qué? Porque Él lo está impidiendo. La santidad en la que el pueblo está viviendo, ¿qué hace? Hace que la maldición se transforme en bendición. Y es increíble todo esto, se lo pensamos y como lo meditamos la vez pasada, cuán importante es vivir en santidad, vivir en Kedushá, porque la Kedushá viene a través de la obediencia. Y esta obediencia es la obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Y al obedecer al Eterno, nos santificamos y nos acercamos a Él. Y Él de esta manera está luchando por nosotros, está caminando delante de nosotros, nos está llevando en lo que es la bendición y no deja. Y tampoco, no solamente Él no deja que esta maldición llegue a nosotros, sino que la santidad en la que vivimos no deja que la maldición llegue y como si no fuera suficiente. Además de esto, que es como una barrera de protección, además de esto, la convierte esta maldición en bendición. Wow, yo creo que cuando nosotros entendemos esto y cuando lo vivimos y lo vemos esto, y cuántas veces no sé ustedes, pero porque a veces el Eterno, no sé ustedes cuántos se han dado cuenta de esto, cuánto han podido ver, porque no siempre el Eterno lo permite que lo veamos, pero porque hay tantas cosas que suceden a nivel espiritual, a nivel físico también, que nosotros no somos conscientes, que nosotros no lo vemos, pero que son cosas que el Eterno nos está protegiendo, el Eterno nos está quitando, el Eterno no permite y propio por esto, propio por esta cosa que estaba meditando en esto, yo no sé cuánto del pueblo sabían de lo que estaba pasando, por ejemplo. ¿Cuántos sabían del pueblo, dentro del pueblo, de lo que el Eterno estaba haciendo? Que, por ejemplo, que estaba hablando con Balaam y que Balaam quiso maldecir al pueblo. ¿Cuánto eran conscientes? ¿Cuántos vieron esto? Tal vez nadie, pero el Eterno sí, el Eterno estaba ahí presente.
¿Y cuántas veces sucede esto en nuestra vida? Pero esto no nos tiene que preocupar. Lo que sí nos tiene que preocupar es vivir en santidad, vivir en Kedushá, hacer lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos toca para hacer. Y entonces vemos como Balaam aconsejó a Balac acerca de la forma la forma de cómo corromper a Israel y al corromperlo poder quitar la protección del padre. ¿Y cómo lo hizo? A través de estas mujeres moabitas que han tomado posición en seducir a los israelitas, fornicaron con ellos y de esta manera los llevaron también a la adoración a sus dioses. Los hombres de Israel en este momento pecaron gravemente contra el Eterno y vemos que la Torah nos está mostrando cómo hubo una mortandad de 24,000 hombres que al final, como nos quedamos en la vez pasada, vemos cómo toda esta mortandad paró porque alguien se levantó. Alguien se levantó y este alguien fue Phineas o Pinjas, ¿no? Como se le llama en hebreo. Y hay algo interesante en todo esto que quiero que reflexionemos, porque al final, lo que yo tengo en mi corazón y lo que estamos haciendo aquí es solamente dar puntos de reflexión, solamente poder tener estas cosas para meditar, estos puntos para meditar y que después que vamos a terminar de platicar, después de que vamos a terminar de compartir, que todo esto se quede en nuestro corazón y que podamos reflexionar, dejar que el Eterno continúe hablando a nuestro corazón. Sí, una de las cosas, como dice Álvaro, la debilidad del ser humano es su naturaleza. Hay que reflexionar en esto también. De hecho, es interesante porque siempre hay que ver, ¿no? Y reflexionar dónde están nuestros puntos débiles, ¿no? Es cierto, hay que ver por qué, porque hay que exactamente trabajar ahí en estos puntos débiles y fortalecernos exactamente en esto, porque si no, vemos como al no estar atentos a esto, esto los llevó de verdad a pecar contra del Eterno. Shabbat Shalom, Rosa, bendiciones. Qué gusto que estás aquí, nos alegramos, Amara. Y pues una de las reflexiones que quería hacer, además de todo lo que estamos hablando, es interesante cómo estas dos parashot que tienen una relación, que están en conexión una con la otra, es interesante que no fue dividida, por ejemplo, si como tenemos esta parashá de Pinhas, solamente hablan de Pinhas 8 versículos, no más, ¿no? Esto podría haber sido escrito o dividido en la otra parashá. O también todo este hecho que pasó se podría haber dividido desde el comienzo aquí, ¿no? En esta parte, ¿no? Empezando con el celo el celo de Pinhas, como lo vimos en la parasha pasada, que él, movido por este celo, pudo terminar con la mortandad, ¿no? Al matar a estos dos, al israelita y a Cospi, ¿no? Que aquí encontramos su nombre, a Jimri, a Cospi, los... al, al,
por decirlo así, al matarlos, él paró con esta mortandad. Pero alguien puede decir, pero ¿por qué propio a ellos? Pues porque, como lo vamos a ver aquí, Cosby era una princesa, Cosby era una princesa sacerdotisa y fue como tenía ella misma tenía esta posición y al ser quitada de medio, ella y también a este hombre que él quería tomarla en matrimonio, además de esto, al quitarlos a los dos, se quitó y paró toda esta mortandad. Él ha tenido celo por el Eterno, dice Álvaro, y esto cambió la situación para bien. Así es como lo vemos ya en la parasha pasada, pero como lo vemos también aquí, para bien del pueblo, pero lo vamos a ver que para bien y cambió la historia de este hombre. Y vemos como de Pinjas, ¿no? Vemos como el Eterno, a través de esto, también los hombres, por decir así, quien dividió estos parashot, fueron guiados por el Eterno para darle este honor, ¿no? A Pinjas. ¿Por qué? A través de él, a través de este enseñamiento que vamos a traer de todo esto, es un enseñamiento que puede cambiar nuestra vida. Es un enseñamiento que se quedó en la historia, ¿no? Y es una imagen de lo que el Eterno puede hacer al tener este celo por la santidad. Pero hay que ver algunas cosas que sí son importantes que lo veamos, porque alguien podría decir, pues, entonces, ¿qué? ¿Podríamos matar por celo a la santidad? ¿O entonces qué? ¿Podríamos actuar de esta manera para hacer la voluntad del Eterno? Pues vemos que hay situaciones como si pensamos, por ejemplo, en la situación de Yeshua, ¿no? Yeshua que actuó por celo por la casa del Padre. Él quitó a los que vendían ahí en el templo. Y vemos que, sin embargo, el Eterno lo permitió que estos dos fueron matados, ¿no? Estos dos hombres fueron matados. ¿Por qué? Porque esto en ese momento fue una imagen o fue como un ejemplo de lo que puede pasar si se está desobedeciendo al Eterno. Y vemos que esto sucedió ya varias veces antes. Lo hemos visto con Corá, lo hemos visto, por ejemplo, también con Miriam, que la hermana de Moshe, que le vino la lepra, ¿no? Por la Shonará, al ponerse contra de Moshe. Vemos en ciertas circunstancias que como por ejemplo las 10 espías que murieron también, vemos como hay que meditar en esto, ¿no? Es cierto que hay un cambio, hay un cambio desde que vino Yeshua, ¿no? Hay un cambio porque Él pagó por por nuestros pecados, por nuestros errores. Su sangre está sobre de nosotros. Su sangre, su sacrificio nos está protegiendo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que el pecado, sin embargo, nos está alejando del Eterno. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias y hay situaciones que lo vemos que hoy como hoy, el Eterno, sin embargo, lo está permitiendo a causa de la desobediencia de su pueblo o de su hijo. ¿Por qué? Porque el pecado, sin embargo, atrae consecuencias.
La desobediencia atrae maldición de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque es esta puerta abierta para que el pecado haga su placer, para que el pecado pueda actuar o la consecuencia del pecado pueda actuar en nuestra vida. Por esto es importante que tengamos esto presente y que no podríamos pensar como algunos piensan, pues ahora Yeshua vino y todo cambió. Sí, algunas cosas cambiaron, gracias al Eterno que cambiaron, pero esto no nos da la libertad tampoco hoy como hoy para pecar. ¿Por qué lo digo esto también? Porque muchas veces se toma, por ejemplo, la gracia. ¿No? La gracia, ahora tenemos gracia y entonces tenemos libertad de hacer lo que nos plazca, libertad de hacer como queremos, pero esto no es cierto. Vino la gracia porque fuimos elegidos por la gracia, por este favor que no lo merecemos y que no lo hemos merecido, pero tenemos la libertad no de hacer lo que nos place, no de tomarnos la libertad de hacer lo que nos conviene o como nosotros pensamos, sino vino la gracia para que podamos. Yeshua vino y nos dio esta gracia, la libertad para elegirlo a Él, para hacer su voluntad, tener la libertad ahora sí de cumplir con sus mandamientos, porque lo que había entre nosotros y al cumplir los mandamientos, por ejemplo, antes, esto se quitó. Ahora tenemos la libertad, la posibilidad y Él quitó la carga que muchas veces se habla de esta carga de haber podido practicar los mandamientos. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, ¿no? Tomar mi yugo, porque mi yugo y mi carga son ligeras. A través de él, a través de la sangre que él derramó para cada uno de nosotros, ahora tenemos la libertad, tenemos la posibilidad y él quitó esta carga para poder realmente cumplir con sus mandamientos. Y Álvaro también dice, valoró la elevación espiritual que tienes y la profundidad. Todos somos iguales. Sí, exacto. Sí, pues que el Eterno nos pueda ir mostrando y nos pueda ir enseñando todo lo que Él quiere enseñarnos. Bueno, vamos a volver ahora a lo que es este celo para la santidad. Ahora un momento, solo que voy compartiendo aquí también porque tengo las diapositivas para los que son presentes aquí. Y vamos a ver entonces este celo para la santidad que trajo bendición. ¿Por qué? Porque este hombre se levantó. Quiero que leamos estos versículos y después hablar un poco sobre esto para que podamos reflexionar lo que está pasando en este momento y que el Eterno nos pueda mostrar lo que hay que hacer, lo que Él espera de nosotros para poder hacer. Estamos en Números, capítulo 25. Y tenemos los versículos empezando con el versículo 10. Tenemos esta parashá del capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Y entonces entonces Adonai habló a Moshe diciendo, Pinhas, el hijo de Eleazar,
el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no lo destruí en mi propio celo. Vamos a ver un poco lo que está pasando aquí. Tenemos esta circunstancia que, bueno, nosotros no hemos visto tampoco la vez pasada todo, pero por esto les invito a que lean, ¿no? Y puedan ver todo el contexto, porque no tenemos tiempo para poder platicar sobre cada punto, pero quiero que veamos un poco el contexto que se creó la vez pasada también. Tenemos a Moshe, tenemos al pueblo y tenemos a Eleazar, ¿no? Que es el sumo sacerdote en este momento. Ya Aarón no estaba porque ya Aarón se fue con el Eterno. Tenemos esta circunstancia donde el pueblo empezó a llorar porque la vez pasada lo vimos esto, estaban en la parasha pasada, que se podía ver esto. ¿Por qué lloraba? Porque veía que Moshe no actuó, no hizo nada. Y entonces, vemos a Phineas, vemos a Pinjas que está viendo a Moshe que no está haciendo nada, ¿no? Está viendo a Eleazar que había tenido que hacer o Moshe o Eleazar algo. Y si como ninguno de los dos hizo, él se levantó en un celo por la santidad del Eterno y actuó, tomó posición y actuó. Y entonces pensamos en nosotros, pensamos en lo que podríamos vivir cada uno de nosotros y que el Eterno nos pueda ayudar. Yo no estoy hablando que tenemos que matar, no estoy hablando de esto, no estoy hablando tampoco de hacer lo que Yeshua hizo, aunque en un cierto momento podría ser que se crea esta circunstancia, pero que tomamos posición contra el pecado y desmascarar el pecado y quitar el pecado de medio, mostrar lo que hay, porque tenemos presente que en este tiempo ellos salieron de Egipto. En este tiempo ellos vivieron, tal vez no como nosotros, en una circunstancia de tanta idolatría diferente, ¿no? Porque sí, también hoy como hoy se está viviendo en esto, es cierto, se está viviendo en una circunstancia, por ejemplo, de los ídolos, de las estatuas, de todas estas cosas que son llamados ídolos. Pero nosotros hoy como hoy estamos viviendo en una sociedad que tantas cosas son ídolos, tantas cosas se han convertido también ídolos en nuestra vida. Y entonces que el Eterno nos pueda ayudar, que nos podamos levantar y quitar estos ídolos de nuestra vida. Así como más adelante vemos un Gedeón que este hombre se levantó y quitó los ídolos de su padre, ¿no? Pero es importante que tengamos presente una cosa y que no la tengamos por menos, porque Phineas o Pinjas, ¿qué hizo? Actuó de un corazón puro. No actuó por maldad, no actuó en el sentido de matar él todo el pueblo o todas las cosas, sino se fue directamente a la raíz de este problema, ¿no? A la raíz de esta circunstancia y quitó lo que tenía que quitar. Antes de la bendición viene la prueba. Así es, también es cierto esto, ¿no? Porque antes de que el Eterno mande su bendición, a veces hay prueba, también prueba de nuestra inmunidad, de nuestra fe, también prueba como puede ser una prueba, una dificultad, una situación difícil. ¿Por qué? Porque el Eterno prueba nuestro
corazón. Esto es cierto, ¿no? Lo puede permitir para probar nuestro corazón. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que está pasando. El Eterno está permitiendo que Phineas, que no tocaba a él hacer esto, realmente no le tocaba a él, y tampoco tal vez podría tomar un arma él, sin embargo lo hizo, y el Eterno dice por esto, dice, Pinjas, el hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa, evitando que yo en mi celo los extermine a los israelitas. Por esto dile a Pinjas que le otorgo mi pacto de paz, que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio, en mérito de haber vindicado su Elohim y haber hecho expiación por los israelitas. Es interesante ver un poco esto porque alguien puede pensar, ¿no? Porque hay una situación aquí que se ha creado, ¿no? Y de hecho vemos como en la historia, a través de esta decisión, su descendencia, a través de tomar esta posición, de haber hecho lo que hizo Pinjas, su descendencia recibió bendición. Así como cuando pecamos o cuando hacemos algo que atrae consecuencias, sea de maldición, sea consecuencias destructivas en nuestra vida, cuando nosotros actuamos de esta manera, ¿cómo puede esta nuestra decisión atraer consecuencias para nuestra generación, para nuestros descendientes? Y esto lo vemos, por ejemplo, también en el caso de los reyes. Hay reyes que el Eterno, como el rey Ezequiel, por ejemplo, que el Eterno le dijo que este rey, creo que es Ezequiel, que oró para que sea sanado y el Eterno lo sanó. Y también este rey que no me acuerdo bien exactamente quién era, pero creo que era Ezequiel, que cuando él interviene delante del Eterno, el Eterno lo perdona a él, pero no a sus descendientes. Y él dijo, bien dicho, como que está bien que esto no se cumpla durante mi vida, sino durante la vida de mis descendientes. Vemos como hay consecuencias del pecado para las descendientes que vienen después de nosotros, así también hay consecuencias de bendición que viene en nuestra vida al obedecer al Eterno, al hacer lo que tenemos que hacer. Y se ha visto en la historia que como un número de 80 sumos sacerdotes en el tiempo del primer templo, y dicen que 300 durante la época del segundo templo fueron descendientes de Pinjas, de Phineas. Vemos que guardar con celo el mandamiento del Eterno atrae bendición a la persona y a sus descendientes. Por esto es importante que que no pensamos solamente por nosotros, porque a veces se puede pensar, especialmente cuando viene el pecado, por ejemplo, ¿no? Y engaña. Uno piensa solamente en sí mismo, porque el pecado esto es lo que hace, ¿no? Te hace pensar solamente en ti mismo. Entonces, cuando uno piensa solamente en sí mismo y no piensa en los demás, vemos como hay consecuencia en todo esto. Pero claramente tampoco estoy diciendo que uno lo tiene que hacer para obtener bendición, porque Phineas no actuó de esta manera.
Vemos como Phineas actuó por la pureza de su corazón. Y esto el Eterno es lo que vio. No hizo ticún por su descendencia, diciendo que la palabra era buena. Exacto, exacto, como dice Álvaro. No hizo la rectificación, ticún significa rectificación de sus acciones, de lo que hizo. Porque claramente cuando viene una palabra de parte del Eterno y nosotros hacemos esta rectificación, entonces el Eterno, ¿qué hace? El Eterno puede cambiar la decisión que se tomó. Con este tikkun, con este también el hacer teshuvah, al hacer este arrepentimiento, pero no solamente arrepentimiento, porque teshuvah es volver al Eterno, esta acción de volver al Eterno. Cuando nosotros hacemos teshuvah, nos arrepentimos, volvemos al Eterno, dejamos nuestros malos caminos y nos damos cuenta de lo que realmente nos hemos equivocado para o hemos pecado para no hacerlo más y hacemos tikkun. Todo esto puede quitar las consecuencias. Todo esto puede quitar las consecuencias de este mal actuar de cada uno de nosotros. Y pues es importante que actuemos con pureza de corazón y no por obtener algo, no por tener un provecho de todo esto, sino porque realmente amamos al Eterno, sino porque realmente amamos el pueblo, porque Él actuó para poder de esta manera proteger al pueblo, para que esta mortandad pueda parar. ¿Y cuál es la manera más fácil de caer en la tentación de hacer lo que el Eterno prohíbe? Vemos como la compañía de personas, por ejemplo, que no son creyentes, meditamos en esto. También invitación solo a un plato de comida, ¿no? Que como en este caso, por ejemplo, se convierte en este punto que puede ser un punto de partida para la desobediencia. Pero hay que tener presente en nuestra mente siempre que Adonai es un Elohim celoso y que el pueblo que ahora quiere entrar en la tierra prometida, debe hacer esta diferencia entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que es lo correcto y lo malo. Vemos que Adonai es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Así que las condiciones de esta parashá, porción que vemos, no cambian. Y ahora vamos a reflexionar sobre algunas cosas que el Eterno quiere mostrarnos en este día. Porque Adonai no quiere que seamos creyentes escondidos, que estamos en secretos, que tememos de hablar. Dice que a los que son tibios, él los rechaza y los vomita. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3, versículo 16. Quiere que seamos valientes. Quiere que que tengamos este valor de actuar con temor del Eterno, pero actuar. Así es la integridad que tiene que tener la persona. Sí, tenemos que tener integridad y actuar, como dijo también Álvaro, tenemos que tener esta integridad y actuar conforme la integridad. Así es. Y eh, ¿por qué? Porque esto también es preocupante, esta decadencia en que ha caído también el mensaje del Eterno, porque muchas veces se engaña, ¿no? A las personas que se está
permitiendo también creer que solo con, por ejemplo, repetir unas oraciones que tal vez no se piensa, no se entiende, como por ejemplo esta oración de el pecador, que la oración también de fe, ¿no? De lo que se llama la oración de fe, que al hablarla sin entender realmente o sin que nazca del corazón o sin que llegue en el corazón, sin que mueva a una transformación. Esto puede salvar, porque el problema no es repetir la oración, porque el problema no es porque tal vez alguien no sabe orar y está repitiendo las palabras que nosotros también podríamos ayudar a decir a esta persona para que sea salvo. El problema no es esto. El problema es cuando se piensa que solamente al repetir esto, sin tener una verdadera teshuvá, por ejemplo, sin tener un verdadero arrepentimiento y volver, o una verdadera decisión de esta persona de hacer la voluntad del Eterno y de haber comprendido realmente qué significa lo que está haciendo, entonces de nada sirve. O sea, con esto no puede pensar que está salvo. Por esto hay que entender y pensar en esto para no inducir a las personas a que se engañen, que puede ser tan fácil así esta cosa, que sí lo es fácil porque Yeshua lo hizo, pero hay condiciones y hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Porque algunas personas que hacen esta oración de la manera que le estaba comentando antes, la hacen y la vida después sigue igual. Cioè, no se aprende a hacer esta diferencia, no entienden la diferencia de lo puro, lo impuro, de lo que Adonai ordena para su pueblo. ¿Por qué? Porque también, como le estaba comentando, ¿no? Esta creencia de que con la gracia podemos hacer lo que nos plazca o como tenemos esta libertad de hacer lo que queremos, sino que podemos escoger cómo vivir a propósito de la gracia o a causa de la gracia. Y no es así, ya como lo dijimos antes. Y vamos a leer ahora y ver este texto de Juan 8, porque habla propio sobre esto de la libertad que viene precisamente de conocer los estatutos del Eterno. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vemos cuál es la diferencia. Cioè, hay que hacer lo que Yeshua hizo, porque él siempre hizo lo que le agrada al Eterno, al Padre. Él siempre, siendo que era uno con el Padre, siendo que era el mismo el Padre dentro de Yeshua, Yeshua en el Padre, exactamente como él lo dice, siendo que es el mismo Adonai, no hizo algo diferente, sino cumplió con lo que es el pensamiento del Padre, la voluntad del Padre. Y también está diciendo aquí que hay que permanecer en su palabra. Entonces, tenemos podemos decir que somos verdaderamente sus discípulos. Y entonces podemos decir que de verdad conocemos la verdad y esta verdad nos hace libre. ¿Cómo? Al permanecer en su palabra, al cumplir
con sus mandamientos, porque hay que tomar toda la palabra de Yeshua junto. Y Yeshua dijo, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Entonces, al obedecer sus mandamientos, permanecemos en Él y hacemos la voluntad del Eterno. Y entonces la verdad está en nosotros y la verdad de esta manera nos hace libres. Y vemos como Phineas o Pinhas realmente nos enseña a vivir como pueblo y defiende esta vemos como él está mostrando, como nos ayuda a entender cómo dependiendo nuestra protección y bendición y la de nuestras familias que proviene de la bendición del Padre, al obedecer, de la obediencia, perdón, al Padre, porque al obedecer al Padre estamos protegiendo nuestra vida. La obediencia nos protege. ¿Por qué? Porque el Eterno puede protegernos, porque sabemos que hay leyes espirituales que están ahí actuando y cuando nosotros obedecemos, la protección está. Ahí la bendición está, sea para nosotros, para nuestra familia y para los que están alrededor de nosotros. Y muchas veces el Eterno también puede salvar un pueblo. El Eterno también puede salvar una nación. El Eterno también, a través de nuestra obediencia, cambia la circunstancia. Pero permitir al pecado en medio de nosotros vemos cómo trae juicio y trae juicio a todo el pueblo, como por ejemplo si pensamos en Acán, ¿no? Si pensamos en lo que pasó aquí, si se acuerdan de Acán también cuando a través de su pecado perdieron la batalla, ¿no? En una circunstancia cuando lo que es la historia de Josué, ¿no? Y que lideraba al pueblo. Vemos como al tomar el interdicto y no obedeciendo al Eterno, en la desobediencia al Eterno, él atrajo maldición. Y al atraer esta maldición, el pueblo se quedó desprotegido, todo el pueblo, todo el pueblo. Por esto hay que hacer atención en todo esto. Y también como vemos aquí, porque esta pareja, desde esta mujer y desde ellos como pareja, empezó todo, cambió todo y la maldición vino dentro del pueblo. Entonces, si nosotros vemos todo esto y podemos entender que al permitir el pecado en medio de nosotros atrae juicio y que esta es una lección muy importante para nosotros y a veces muy lejos de nuestro entendimiento, ¿no? Hoy como hoy, que no entendemos que hay una consecuencia del pecado porque nos fue transmitido un cierto enseñamiento, a veces como el de la gracia, como lo estaba comentando, ¿no? De tomar las cosas más a la ligera cuando no lo es. No es que Yeshua vino y quitó todo esto y entonces tenemos posibilidad o libertad de pecar, como también el apóstol Pablo lo está hablando, sino, como le estaba comentando, la libertad de seguir a él, la libertad de hacer su voluntad. Y hay que aprender del Eterno, hay que aprender y entender que su misericordia es ilimitada, pero Él espera esto sincero arrepentimiento, esta sincera teshuvá. Y este principio de la teshuvá, de este verdadero arrepentimiento, lo encontramos en Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces vemos como el celo de Phineas por santidad ha tenido su fruto. Y también podemos pensar en Phineas
y concluimos con esto, esta parte, que Phineas es este anticipo de la obra de Yeshua. ¿Por qué? Porque su actuar y su expiación por el pueblo, porque cuando él actuó de esta manera, la mortandad paró. Es lo que Yeshua hizo, ¿no? También lo mismo, porque Yeshua hizo expiación por nosotros, por nuestra rebeldía. Y vemos que esta porción de Phineas es un anticipo de la obra redentora de Yeshua. Pero ahora nosotros somos llamados a la obediencia a la Torá, a su palabra, a la voluntad del Eterno, porque en la Torá encontramos la voluntad del Eterno, el que es nuestro Elohim. Y es importante también otra cosa que nos analizamos, porque cuando venimos a la Torá, cuando venimos los primeros tiempos, cuando hemos conocido a Yeshua, hemos tenido un celo. Y ahora pensamos en nosotros, ¿qué pasó con este celo? Reflexionemos, ¿tenemos el mismo celo por su palabra, por su santidad, por hacer lo correcto, por la voluntad del Eterno, o hemos perdido de este celo? Y ahora vamos a ver algunas advertencias que el Eterno está dando en lo que es Deuteronomio 4, del 1 al 3. Dice, ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando para obedecer sus misbot, para obedecer sus mandamientos, a los mandamientos de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. Un momento que pongo aquí los versículos para que los que están presentes los puedan ver. Y dice el versículo 3, ustedes vieron con sus propios ojos lo que Adonai hizo a Baal-peor, que Adonai lo destruyó de entre todos ustedes y a todos los hombres que siguieron a Baal-peor. Vemos como no se puede quitar y no se puede añadir a la Torah, como lo vemos en versículo 4 hasta el 8, dice, pero ustedes que permanecieron con Adonai su Elohim, aún están vivos hoy, cada uno de ustedes. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Adonai, mi Elohim, me ordenó, para que puedan para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van a tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvalos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento, porque ¿cuál nación hay que tiene a Adonai tan cerca de ella como Adonai Eloheinu? Cuando sea que clamamos a él, ¿cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes? Vemos que Adonai nos dio su Torah, nos dio su sabiduría, pero nos advierte también en el versículo 9, dice, solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñalos a sus hijos y nietos. ¿Por qué? Porque vemos como los mandamientos los recibimos, ¿no? De propia boca, de boca en boca se transmitieron. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
es esta que la libertad y la bendición vienen por hacer lo que le agrada, lo que al Eterno le gusta, lo que al Padre le agrada. Yeshua lo afirmó, lo afirma esto. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Pues esto está escrito en su palabra, en sus mandamientos. Por esto es importante que conozcamos sus palabras y conozcamos cuáles son sus mandamientos y poniéndolos en práctica. Por lo tanto, vemos que no somos libres de vivir como queremos, ni de comer lo que queremos, ni de actuar según nuestras opiniones. Si somos verdaderamente los discípulos, los hijos de Adonai, tenemos que permanecer en la palabra, permanecer en su palabra. Y ahora vemos que, continuando con la parashá, hay en este momento un censo que se está haciendo. ¿Y por qué? Porque el Eterno quiere mostrar cuánto se queda, quieren mostrar cuánto son y cuánto no son dentro del pueblo. Recuérdense que el Eterno realmente no quiere que se haga un censo, pero cuando Él lo dice, sí, se puede hacer un censo, pero alguien de su cabeza, de su pensamiento, no lo puede hacer, así como pasó, por ejemplo, en el caso de Rey David. Rey David cuando hizo el censo, porque él lo quiso, esto lo llevó y atrayó maldición sobre el pueblo, ¿no? Si se acuerdan lo que pasó ahí. Y ahora vamos a pasar a una cosa que sí es interesante y quiero que la veamos porque eh, a mí me pareció muy interesante lo que está pasando aquí, como el Eterno quiso transmitirnos un mensaje a través de este texto de las hijas de Zelofehad. Y esto lo encontramos en el capítulo 27, empezando con el primer versículo. Dice entonces, las hijas de Zelofehad, el hijo de Jefer, el hijo de Mahir, el hijo de Manashe, de las familias de Manashe, el hijo de Joseph, se acercaron. Estos eran los nombres de sus hijos, de sus hijas: Mahilá, Noah, Hogla, Milcá y Tirzá. Ellas se pararon delante de Moshe, Eleazar el Cohen, el sacerdote, los ancianos y toda la congregación a la entrada del Mishkan del testimonio y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, no era parte del grupo que se reunió para rebelarse contra Adonai en el grupo de Corá, pero él murió en su propio pecado, él no tuvo hijos. ¿Por qué será eliminado de su familia el nombre de nuestro padre solo porque él no tuvo hijos? Danos propiedad para poseer junto con los hermanos de nuestro padre. Es interesante porque la tierra había sido repartida en cabeza de los hombres. Entonces la pregunta aquí es, ¿no había heredad para la familia que solo tenía mujeres? Pues vemos que en este momento no. Pero la cosa que sí me dejó así como decir, al mostrar y al ver aquí que Elohim es justo y él gobierna su pueblo con equidad. ¿Por qué? Porque miren lo que está diciendo aquí. Dice, cuando Moshe presenta este caso delante del Eterno, Adonai le respondió diciendo: las hijas de Zelofehad tienen razón. Wow. Poder ver esto, podemos pensar tantas cosas, ¿no? Es como esta imagen de decir, pero ¿cómo? ¿El Eterno no sabía todo esto? Él es, claro que lo sabía, porque Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe.
Sin embargo, permitió esta circunstancia, lo permitió porque quiso mostrar algunas cosas. Y una de las cosas es que, por ejemplo, podemos pensar que las mujeres son tomadas en consideración y que él no deja tampoco las mujeres desamparadas, que aunque él permitió, porque fue por su voluntad, que su padre no tenga hijos, sin embargo, el Eterno, además de esto, como lo vemos, cuando él habla sobre esto, dice después, entrégales una parte de tierra como herencia entre los hermanos de su padre y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellos. Y háblales a los israelitas diciendo, cuando mueren a alguien sin dejar hijos, su herencia pasará a su hija. Y vemos todo lo que después está diciendo el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente dijo, tienen razón, sino que tomó toda esta circunstancia y lo transformó en un mandamiento. Y esta es la segunda vez que encontramos esto, porque en el hecho de lo que pasó con Moshe y Yetro, ¿se acuerdan cuando viene Yetro y ve a Moshe lo que está haciendo? Le está dando un consejo. Y este consejo de Yetro, el suegro de Moshe, fue tomado como mandamiento. El Eterno lo transformó en un mandamiento. Y uno puede decir, pues el Eterno no sabe todo esto. Claro que lo sabe, pero aún así da este honor, por decir así, aún así da este privilegio, ¿no? De alguna manera para que nosotros podamos ser colaboradores con Él, ¿no? Para que nosotros podamos hacer, podemos ser también junto con Él en hacer las cosas. Y vemos como el Eterno está mirando también en lo más débil. Vemos como el Eterno está tomando en consideración y esto nos tiene que dar esta seguridad, ¿no? Esta tranquilidad en nuestro corazón que el Eterno no deja a nadie, no deja y no desampara a nadie. Y hay algo aquí que hay dos opiniones, ¿no? Porque se está comentando, por ejemplo, lo que están diciendo las hijas de Zelofehad, que dice que el padre realmente murió en su pecado y él no tuvo hijos. Ahora, hay alguien que dijo que él murió porque pues hacía parte de esta generación que sin embargo tenía que morir, ¿no? Porque sabemos que el Eterno dijo propio esto, ¿no? Dijo que esta generación, cuando ellos se presentaron delante del Eterno, de Moshe, y dijeron contra Moshe, contra el Eterno que... ¿por qué nos llevaste aquí? Para que y nuestros hijos murieran en el desierto. Y entonces el Eterno, ¿qué dice? Pues van a ver que ustedes van a morir en este desierto y que sus hijos van a entrar en la tierra prometida. Estos hijos suyos que ustedes piensan que van a morir, ellos van a entrar, pero ustedes no van a tomar posesión de esta tierra. Entonces vemos cómo podría ser que él también participó en todo esto y por esto dice que murió por su propio pecado. Pero hay alguien que también está comentando que puede ser que él fue el que pecó en el hecho de haber tomado la leña, de trabajar, ¿no? Haciendo fuego, tomando la leña en Shabbat. Pero lo que sea, vemos que el Eterno, sin embargo, aunque permitió esto, que él no tuvo hijos, sino solo hijas, aunque permitió que el padre de estas cuatro mujeres muriera, el Eterno no dejó desamparado a estas cuatro mujeres. Y esto nos muestra exactamente como él mismo lo está diciendo, que él no deja desamparada a la viuda y al huérfano.
hay que tener esta certeza, esta sicurezza, esta tranquilidad y confiar en Él. Y ahora pasamos a lo que es esta parte cuando el Eterno le está mostrando a Moshe la tierra prometida. Acordámonos que lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Moshe y Aarón pecaron delante del Eterno y entonces el Eterno, ¿qué hace? Le dice que a causa de este pecado ellos no van a entrar en la tierra prometida. Pero cuando Moshe se va delante del Eterno y lo suplica de poder entrar en la tierra prometida, el Eterno le dice, basta, no hablamos más de este asunto, pero en el mismo tiempo le está prometiendo que podría ver la tierra prometida. Y él cumplió con esto. Y esto lo vemos en el capítulo 27, del 12 a 14. Dice, Adonai dijo a Moshe, sube esta montaña en la cordillera Avarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, así como Aarón fue reunido. Porque en el desierto Sin, cuando la congregación estaba disputando conmigo, tú te rebelaste contra mi orden para reafirmar mi Kedushá por medio del agua, cuando ellos estaban mirando. Sabemos lo que pasó, ¿no? No vamos a entrar ahora en detalle de lo que ellos hicieron, pero esto, lo que ellos hicieron al no hablar a la roca, sino al golpear la roca, que no fue esta la voluntad del Eterno. Al hacer esto, vemos como esto fue como consecuencia de no poder entrar en la tierra prometida. Vemos como el Eterno, pero sin embargo tuvo misericordia, ¿no? Tuvo consideración verso Moshe y lo deja ver la tierra prometida de la distancia. Y hay que reflexionar en esto porque hay testimonios y también hay casos cuando pasan algunas cosas a causa de la desobediencia. Por esto hay que reflexionar en esto, en cómo actuamos, porque hay personas que, ya, de verdad, ¿cuántas personas han luchado en su vida para llevar las buenas nuevas, por ejemplo, la nueva de la salvación, que se quedaron realmente fuera de la promesa por no obedecer al Eterno, por haber desobedecido al Eterno, por no haber cumplido lo que tenían que cumplir? Por esto, no es que exactamente como, por ejemplo, Yeshua también él mismo dijo, cuando se presentan estas personas, dicen, no hemos hecho nosotros, no hemos profetizado, no hemos echado demonios, no hemos hecho esto y esto y esto. Y Yeshua, ¿qué le dijo? Lejos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que tener en consideración esto, que no por haber hecho algo o por haber actuado de alguna manera, esto nos da el permiso de poder actuar o de poder recibir algo da parte del Eterno. No, el recibir algo o llegar a la bendición o llegar a la promesa de la bendición está en conexión con nuestro caminar, está en conexión con la obediencia a su palabra. Y Álvaro está diciendo la humildad que necesitamos para recorrer, que es obra del Eterno y no nuestra. Y también esto de reconocer
la obra del Eterno, reconocer que todo es suyo, exacto, porque también esto es lo que, una de las cosas que sí, a veces pasa esto cuando alguien llega y obtiene algo y piensa que lo hizo por su propia fuerza, cuando fue el Eterno, y no se da este reconocimiento al Eterno, sino que exactamente como cuando se enaltece a alguien, ¿no? Cuando no tiene el orgullo, cuando interviene el orgullo de pensar que él mismo lo hizo y no reconoce que fue obra del Eterno. Entonces hay que ver que el Eterno y tener en consideración esto, que no podemos actuar como nos parece y hay que actuar hasta el final. De hecho, como dice su palabra, que si nosotros, por ejemplo, no caminemos y no percorreremos todo hasta el final, no se llega a la salvación, porque la salvación es llegar hasta el final para poder obtenerla. Y vemos como Moshe en este tiempo que hace, dice, pues bueno, lo entendió, que ya su tiempo llegó y como un buen pastor, ¿no? Como el que, como un buen líder, ¿no? Por decir así, el que ama al pueblo, no quiere ver no quiere ver que el pueblo se queda desamparado, no quiere dejar el pueblo como ovejas sin pastor. Y está pidiendo ahora al Eterno que le diga a quién eligió, ¿no? Y dice en capítulo 27, del versículo 15 al 17, dice, Moshe dijo a Adonai, que Adonai de los Ruhot, de todos los seres humanos, nombra un nombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en la salida y traerlos de regreso, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Vemos como el Eterno, cioè como Moshe pide al Eterno, le suplica al Eterno que le diga, visto que tiene que irse, quién es el que quiere dejar. Yo pienso en su lugar, yo pienso que Moshe también pensó en esto, creo que Moshe pensó en esto, que ahora sin que él delegue a alguien, tal vez el pueblo no reconociera al que eligió, ¿no? Como por ejemplo en este caso que vemos que el Eterno eligió a Yehoshua, ¿no? Si no lo nombrara mientras todavía estaba, él tal vez pensó en su corazón, creyó en su corazón que el pueblo no lo va a aceptar o no lo va a obedecer o no lo va a reconocer realmente por lo que es o respetar por la autoridad que él tiene. Y de esta manera, al nombrarlo él mismo, y así como el Eterno le dijo, preséntalo delante de la comunidad, que el Adar también esté presente, o sea, que delante de todos lo pueda nombrar y imponer las manos delante de todo, para que todos vean, para que todos entiendan que él fue elegido. Y es muy importante ver estas cualidades de un líder, ¿no? Dice que salga delante del pueblo. Que el líder deberá estar en prima fila, ¿no? Como lo vemos, Moshe estuvo, Yehoshua también, ¿no? Para poder librar la batalla del pueblo, que sea también un modelo para el pueblo, que dice entrar y salir delante de ellos. Vemos como el líder debe reconocer el objetivo y la promesa para saber cómo lidiar con las ovejas. Sus ovejas le deben seguir con confianza, no tienen que tener no tener miedo, ¿no? Sino confianza, de estar tranquilas, ¿no? Saber que realmente lo está llevando por el camino correcto, que realmente el líder conoce este camino.
Y también que dice que tiene que sacar y que los introduzca, ¿no? Enderezar el camino es realmente una función del líder o de un pastor de ovejas. Dice, los sacará de donde deben salir y los entrará donde es correcto, ¿no? Como está diciendo en este texto. ¿Para qué? Para que estén al salvo. Vemos cómo también se refiere a tener el liderazgo suficiente para que escuchen también la orden de salida y la orden de la entrada, ¿no? Para que esta congregación no sea como ovejas sin pastor. Entonces vemos cómo el Eterno le da estas instrucciones a Moshe y Moshe elige y presenta a Yehoshua delante del pueblo. Dice en el versículo 18 del capítulo 27, dice, Adonai dijo a Moshe, toma Yehoshua el hijo de Nun, un hombre en que está el Ruach, y pon tus manos sobre él. Y vamos a ver un momento aquí, ¿qué significa que es el varón en el que está el Ruach, el espíritu? Vemos que hay algo interesante si vamos a Targum. El Targum, que es la versión aramaica, nos advierte que Yeshua tenía este espíritu de profecía. De hecho, el libro de Yehoshua fue nombrado entre los libros proféticos realmente. Eh, Recordámonos cuándo fue dado el Espíritu de parte del Eterno. Si vamos a Números 11, versículo 25, dice, entonces Adonai descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso entre los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Vemos como profetizar, que realmente esa palabra es Nabá y significa hablar de parte del Eterno. Vemos como también Yehoshua recibió de este espíritu, pero no solamente esto. Si vamos al Deuteronomio 34:9, vemos como nos confirma que Yehoshua recibió este espíritu de sabiduría. Dice Yehoshua o Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron y le hicieron como Adonai mandó a Moshe. Es que muchos piensan que los dones del Espíritu son solamente en el Nuevo Testamento, pero vemos que el Eterno, que es eterno, que desde la eternidad, desde el comienzo, Él da sus dones, ¿no? Pero ¿para qué da estos dones? Como vemos en Efesini, capítulo 1, 17 al 20, dice, al Elohim de nuestro Adón Yeshua, el Padre de esplendor, que les dé el ruach de sabiduría y revelación, para que así puedan tener pleno conocimiento de Él. Vemos que recibimos de su ruach para poder tener esta revelación, esta sabiduría, para que podamos tener este pleno conocimiento. En hebraico, como dice, el da'at de Él. Yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuáles son sus riquezas del esplendor que hay en la herencia que Él ha prometido a su pueblo? ¿Y cuál la supereminente grandeza supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros, los que confiamos en Él, según la operación soberana del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, en Mesías, cuando lo levantó de entre los muertos y lo estableció
como su diestra en los lugares celestiales. Entonces vemos que es algo que es necesario, cioè un líder tiene que tener este espíritu de sabiduría, de profecía, tiene que tener, ¿no? Es ser lleno del Ruach del Eterno, porque sin esto no sabría cómo guiar al pueblo y también porque a través de esto se mueven los dones que el Eterno quiere utilizar dentro del pueblo. Y también esto vemos como claramente Yehoshua ha tenido que tener este espíritu de sabiduría, de profecía. ¿Por qué? Porque él es el prototipo de Yeshua, es este anticipo profético, ¿no? Porque Yehoshua, el nombre de Yehoshua, vemos que es también esta forma corta de Yeshua, ¿no? Porque Yehoshua también significa, ¿no? Que Adonai salva y Yeshua significa el Salvador. Y vemos que así como Yehoshua introdujo el pueblo, dio esta salvación, ¿no? Al pueblo, Adonai a través de él, porque Adonai salva, a través de él los introdujo a la tierra prometida. Así vino Yeshua, el Salvador, y salvó y nos va a introducir en la tierra prometida. Vemos cómo Yehoshua recibe este cargo de parte del Eterno y Moshe lo presenta delante de todo el pueblo. Dice en el versículo 19, perdón, dice, ponlo delante de Eleazar, el sacerdote y toda la congregación y lo nombrarás a la vista de ellos. Delega el cargo de tu autoridad para que la congregación completa de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará a Eleazar, el sacerdote, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Adonai para las decisiones de Yehoshua. Entonces, a su palabra ellos saldrán y a su palabra ellos entrarán, ambos, él y los hijos de Israel, toda la congregación. Y Moshe hizo como Adonai le había ordenado. Él tomó a Yehoshua, lo puso delante de Eleazar, el sacerdote y la congregación completa, impuso sus manos sobre él y lo comisionó como Adonai había dicho por medio de Moshe. Y pues, amados, después de esto, se está hablando sobre estas ofrendas que se tiene que hacer en estos días Kadosh, estos días santos, estos días de fiesta. Vemos como delante del Eterno no podemos presentarnos en una fiesta con manos vacías y a la vista de que vamos caminando hasta las fiestas, que podamos prepararnos, puede ser algo, una ofrenda de nuestro corazón, una ofrenda de lo que tenemos, sea económicamente, sea lo que sea, que el Eterno nos ayude a prepararnos, porque vemos como ahora no tenemos tiempo para leer todo, pero que ustedes puedan ir leyendo el capítulo 28 hasta el 30, donde se está hablando sobre todas estas ofrendas que se llevan en Shabbat, en Rosh Chodesh, en Pesach, en Yom HaKippurim, en Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, en Sukkot. Y vemos cómo se está hablando sobre cada una de estas fiestas que son importantes y que, sin embargo, ahora es cierto que no estamos llevando estas ofrendas de animales, pero sin embargo vemos cómo los sacrificios están, porque son estos sacrificios de nuestros labios, son las oraciones, son lo que llevamos delante del Eterno, como puede ser también un ayuno, como puede ser un tiempo puesto para Él, como puede ser nuestra vida extensa misma dedicada para Él. Y pues que el Eterno nos ayude a prepararnos
para las fiestas que están viendo de toda manera. Ahora porque estamos caminando también en este tiempo y nos vamos acercando y nos vamos a acercar también en este tiempo de preparación para las fiestas y que podamos preparar nuestra alma y prepararnos por todo lo que tiene que venir. Y espero que todo esto le haya sido de bendición y que todo lo que hemos podido ver y compartir pueda ser de reflexión para nosotros en este día. Nos alegramos de todos los que han participado, sea aquí presencialmente en Zoom, sea aquí en TikTok. Nos alegramos, amados, de cada uno de ustedes. Los esperamos también la próxima vez. Y si gustan participar, pues nos escriben. Si gustan participar con nosotros también aquí, porque tenemos ahora un tiempo de platicar, un tiempo de pues compartir también con los que han estudiado, han meditado esta porción durante la semana y todo lo que el Eterno nos ha mostrado para poder enriquecernos, ¿no? Todavía más.